¿Usar 2.500 millones de dólares de las reservas internacionales es viable? Esta es una de las propuestas de Luisa González, candidata a la presidencia por Revolución Ciudadana. A lo largo de su campaña, la candidata por este movimiento ha dicho que uno de sus planes sería usar este monto de 2.500 millones de dólares de las reservas internacionales para introducirlos en la economía del país. Sin embargo, según expertos, esta propuesta pondría en riesgo la economía del Ecuador. Ahora, ¿qué son las reservas internacionales y por qué son tan importantes? Las reservas internacionales son recursos de libre disponibilidad que pueden ser utilizados en caso de una emergencia para fortalecer el poder adquisitivo de un país. Como su nombre lo indica, estas son reservas en caso de una emergencia. Dice esto el analista económico Víctor Hugo Albán. Según el Banco Central, son los recursos económicos que tiene un país que son usados para cumplir con los pagos internacionales, es decir, se usan para importar combustibles, pagar deuda externa y hacer giros al exterior, entre otras cosas. Las reservas internacionales garantizan que haya dinero circulando en el país. Este sería su función más importante. Además, respaldan los depósitos de las instituciones bancarias públicas y privadas en el Banco Central. Por eso, son fundamentales para que la dolarización se mantenga en el país. No están conformadas solo por dólares. Una parte de estas, la líquida, está en divisas y además del dólar hay varias monedas internacionales fuertes como por ejemplo el euro y las libras esterlinas, y la otra, la no líquida, es oro y en bonos. El oro sirve para fortalecer las reservas de la dolarización de dólares que tiene el Ecuador en caso de una emergencia. Este commodity, como se lo denomina, se puede empeñar a instituciones bancarias internacionales a cambio de dinero en efectivo. Eso sucedió en marzo del 2020, cuando la supuesta pandemia del COVID. Ecuador obtuvo una línea de liquidez con plazo de pago de un mes, por 300 millones de dólares a cambio de 140.000 onzas de oro que estaban en esta reserva. Hasta el día 18 de marzo del 2023, recientemente, las reservas internacionales del país eran de 6.911 millones de dólares, según el Banco Central. De esas, poco más de 2.000 millones eran oro. En enero del 2023, las reservas superaron los 9.300 dólares, alcanzando su máximo nivel desde la dolarización. Las reservas se usan también para el cálculo del riesgo país, un índice que entre más alto sea o se la represente, una mayor posibilidad de que un país no pague sus deudas. Entre menos reservas, mayor es el riesgo. Incluso con estas reservas en los niveles más altos en décadas, el riesgo país del Ecuador es alto. El 3 de agosto de este año, el riesgo país llegó a 2.035 puntos, el nivel más alto desde que comenzó el gobierno de Guillermo Lasso. Según Víctor Hugo Albán, declaraciones como las de Luisa González sobre sacar dinero de las reservas podrían incrementar el riesgo país, lo que esto complicaría todavía más el acceso a créditos e inversión en el país. ¿Cuál es la propuesta de Luisa y por qué es riesgosa? La candidata de la Revolución Ciudadana dijo en una entrevista con Reuters que traería 2.500 millones de dólares para inyectar en la economía nacional. Según ella, ese es dinero que está guardado sin ganar un centavo y que además solo sirve para garantizar pagos a los tenedores de bonos. Entonces, González dijo que aproximadamente 500 millones de ese dinero se usaría para financiar armamento y vehículos para la policía. El resto iría en partes iguales para salud, educación, préstamos para las pequeñas empresas e infraestructuras.
Según Víctor Hugo Albán, el uso de ese dinero de las reservas nos dejaría desfasados porque son una garantía y aval del sistema bancario. Las reservas son fundamentales para garantizar pagos efectivo circulante en el país y dar garantías internacionales. Por eso, esto dice Albán, no se puede hablar de que es un dinero ocioso. El 24 de agosto, la Corporación de Estudios para el Desarrollo, CORDES, institución privada sin fines de lucro creada para promover estudios académicos sobre los problemas que afectan el desarrollo de los países latinoamericanos, publicó un análisis sobre esto que dice: la propuesta de González, según Cordes, la candidata plantea esto tal vez desconociendo el funcionamiento de las reservas internacionales y su sensible reducción en los últimos meses. Víctor Hugo Albán dice que González podría usar el 20% de las reservas que corresponden al gobierno central. El resto del porcentaje es del sistema bancario y de los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, aunque use solamente ese porcentaje, el 20%, podría tener consecuencias graves para la economía del país. Cordes recuerda además que en la actualidad el dinero del Tesoro Nacional controlado por el gobierno central es de apenas 495 millones. Así que González plantea usar más dinero y ese correspondería a otros depositantes del Banco Central como bancos privados y cooperativas. Vaya, sobre cuánto se reducirían las reservas, el análisis de Cordes dice que eso depende del uso que se lo dé al dinero. Si se los usa, por ejemplo, para pagar deudas con los GAT o con la Seguridad Social, el dinero solo estaría cambiando de un bolsillo a otro. Esto dice el análisis, ya que los recursos vuelven al Banco Central y no saldrían del país. En cambio, si se usan para importar armas y municiones, como dice ella, el dinero saldría por completo de las reservas. Por ende, los activos líquidos que, según Cordes, ya son insuficientes en la actualidad, se deteriorarían todavía más. Víctor Hugo Albán dice que es importante no tocar la reserva porque ese dinero solo debe ser usado en caso de emergencia. Ahora, ¿qué consideran emergencia? No sé. Ya sea bancaria, local, nacional o internacional. Pone, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia del COVID en 2020 o lo que podría pasar con el fenómeno del Niño en las provincias de la costa, según él. Las propuestas como la de González vienen desde la ignorancia y demagogia, dice. El dinero que de estas, dice, en una democracia no puede ser usado a gasto y satisfacción del gobierno. En las elecciones de este año, Luisa González obtuvo el 33.63% de los votos. Ella y Daniel Noboa, candidato de la Alianza ADN, quien obtuvo el 23.43% de estos. Pasan a segunda vuelta. El próximo 15 de octubre, los ecuatorianos, nosotros, iríamos a las urnas otra vez para decidir quién sería nuestro próximo mandatario. ¿Quién es Verónica Abad? Candidata a la vicepresidencia por Noboa, una política que se autodefine como derechista, liberal, de la línea de Javier Milei, y además se autodenomina provida y es el binomio de Daniel Noboa en estas elecciones venideras. Verónica es una cuencana de 46 años que, según su hoja de vida personal, tiene preparación en coaching empresarial. Se autodefine como una derechista liberal y provida, es decir, está en contra de derechos de las mujeres como el tal llamado acceso al aborto por violación. Su nombre se conoció en la palestra política pública cuando su binomio presidencial Daniel Gilchrist Noboa Asín pasó a segunda vuelta en las elecciones de estas. Entonces, el presidente
ambos participaron bajo el respaldo de la coalición política Acción Democrática ADN, una alianza entre Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, y Mover, PID, es liderada por Arturo Moreno, primo del expresidente Lenín Moreno, y además se autodefine dentro del espectro de la centroizquierda. Mover es el nuevo nombre que adoptó el partido político Alianza País, fundado originalmente por Rafael Correa, que tuvo una ruptura en 2017 luego de la separación entre Correa y Moreno. No es la primera vez que Verónica Abad incursiona en la política. En el año 2006, hace muchísimo tiempo, ella fue candidata a consejera provincial de Azuay, según Radiografía Política, un proyecto de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abad es miembro fundadora de la Red de Mujeres Directivas. También es miembro de la Fundación Internacional El Sembrador, donde atiende a mujeres y niños vulnerables y familias afectadas por violación y la adicción a las drogas. En las elecciones seccionales de estas se postuló para la alcaldía de Cuenca por el movimiento Amigo de Daniel Mendoza, me parece, y en esta contienda fue la única candidata mujer entre 8 competidores. En esa ocasión solo consiguió el 5.27% del total de votos. Al término de la campaña electoral no presentó reportes sobre ingresos y gastos electorales, según el informe Monitoreo del gasto electoral, rechazó los fondos de campaña de $46,000 otorgados por el CNE. En febrero, los rechazó. En febrero de este año, según el medio digital Wambra Radio, Verónica Abad firmó un acuerdo por la vida y la familia en el puente Vivas Nos Queremos, un espacio público en Cuenca en memoria de las víctimas de femicidio. Este acuerdo fue propuesto por el grupo Cuenca Escoge la Vida, que buscaba que los candidatos a la alcaldía de Cuenca y a la prefectura de Azuay se comprometan con una agenda en contra del aborto y de la diversidad sexual. Verónica Abad ha expresado su oposición rotunda al concepto de igualdad de género en conmemoración al Día de la Mujer, el 8 de marzo del 2021. Compartió además en su cuenta de Facebook que esta obsesión por la igualdad de género mediante la victimización busca solamente privilegios de Estado. Se empeña en acabar con cualquier igualdad ante la ley y no se percata que frena la creación de la riqueza, que es lo que realmente nos libera y empodera tu propósito, tu sentido, tu felicidad. Verónica Abad también ha trabajado en el sector público, fue asesora en la Secretaría esta técnica de Ecuador Crece sin desnutrición crónica infantil durante el gobierno presente, entre 2020 y 2022. En su declaración juramentada ante Contraloría en el año 2022, informó un patrimonio total de $388.10. En el ámbito tributario, su declaración de impuestos muestra su único pago en el año 2022 por $43.54. Entre 2016 y 2021 no tiene declaraciones de rentas según registros en línea del Servicio de Rentas Internas, aunque no registra título universitario en el portal de la CENESID. Su perfil de LinkedIn dice que tiene un certificado en International Business Coaching ejecutivo de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. De acuerdo a Plan B, Abad es miembro del Foro Liberal de América Latina, una plataforma de acción política que reúne a una diversa comunidad de colaboradores, incluyendo políticos, estudiantes, empresarios, profesionales y más. En sus entrevistas con medios locales ha dejado claro que si llega a la vicepresidencia, su enfoque principal sería el desarrollo social y económico. Además, ha subrayado la necesidad de implementar sus medidas de manera inmediata,
considerando que el tiempo para gobernar es limitado, solo dispone de un periodo de 1 año y 6 meses. En otro tema, el caso del beso, del beso no consentido de Luis Rubiales a Jenny Hermoso. ¿Qué significa? El presidente de la Real Federación Española de Fútbol es investigado por la Fiscalía Española luego de darle un beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso. Bien. ¿Qué significa? Durante la ceremonia de premiación del Mundial de Fútbol Femenino, luego de que España la ganara a Inglaterra 1-0, la jugadora Jenny Hermoso se acercó a Luis Rubiales o a Luisa Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y él le agarró, así Luis ha sido, y él le agarró de su cabeza y la besó en la boca. Vaya. Existen varios videos y fotografías de este momento bochornoso luego del domingo 20 de agosto en Sydney, Australia. También existen varias versiones y posturas sobre esto, pero las declaraciones de Hermoso los días siguientes han dejado mucho en claro. Rubiales la besó sin que ella haya dado su consentimiento. Minutos antes hizo gesto grosero que habría pasado sin pena ni gloria de no ser porque el mismísimo palco, muy cerca de él, estaría la reina Leticia y una de sus hijas, la infanta Sofía, de 16 años. Rubiales se agarró de los genitales cuando el árbitro anunció el final del partido. Su gesto también había sido muy criticado en España. Las consecuencias inmediatas de estas en su primer momento, la Real Federación Española de Fútbol buscó rebajar la tensión del beso no consentido. La propia Hermoso, en una entrevista horas después de ser campeona del mundo, dijo sobre este beso que ha sido la emoción del momento. No hay nada más allá. Así que no se enamore. Se va a quedar en una anécdota. Segurísimo que va a ir mucho más. A más allá. En una transmisión en vivo desde el camerino del equipo después del partido, quedó en claro que si bien el beso la agarró desprevenida y no le gustó, no le estaba dando vueltas a las consecuencias de ese acto de Rubiales. Un día después del partido, luego del revuelo causado en redes sociales sobre este incidente, Rubiales hizo un video en el que supuestamente se disculpaba por el beso, justificándolo como parte de la efusividad, sin ninguna mala intención. En el video, el presidente de la RFEF termina poniendo en evidencia la cultura violenta dentro de la federación. Lo veíamos algo natural, normal y para nada con ninguna mala fe. Pero fuera parecía pues que se ha formado un revuelo. Desde luego, si hay gente que se ha sentido un poco dañada, tengo que disculparme, que no queda otra, así dijo. Su declaración no detuvo los reclamos de varias figuras deportivas que piden la renuncia de Rubiales, ya sea el comentarista y ex arquero Iker Casillas, que publicó su apoyo en su cuenta ex, o el equipo Cádiz FC, que salió a la cancha este 27 de agosto en el partido en contra del equipo Almería, con un cartel que decía: todos somos Jenny, así textual. Este fin de semana otros futbolistas más, hombres y mujeres, han llevado camisetas con el hashtag se acabó debajo del uniforme de sus equipos, y una vez que los partidos se han terminado, les han mostrado para que todo el público en los estadios puedan verlas. Se acabó. Ha sido pues separado con
con el hashtag #MeToo, solo que es, obviamente específicamente en el fútbol femenino. Algunas futbolistas estadounidenses de este equipo, como el San Diego WAF y el Orlando Pride, llevaron pulseras en las que pedían leer contigo, Jenny. Actores y actrices extranjeros como Natalie Portman y artistas españoles como Alejandro Sanz también han dado su apoyo a Hermoso y han pedido la salida del presidente de la RFEF. Bueno, RFEF. El rechazo ha llegado hasta el punto de la política. Este lunes 21 de agosto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidieron que Rubiales renuncie a su cargo. 4 días después de este hecho, el jueves 24 de agosto, la Federación Internacional de Fútbol Asociados, FIFA, empezó una investigación interna sobre estas acciones de Luis Rubiales. El 25 de agosto, en una asamblea extraordinaria de la Federación, Rubiales dijo que el beso fue consentido. Bueno, ya. Y dio una versión alternativa de las que se ve en los videos y fotografías. Luis Rubiales contó así lo sucedido. Ella fue la que levantó ella fue la que me levantó del suelo y casi nos caemos. Al dejarme en el suelo, nos abrazamos y me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Yo le dije, olvídate del penalti. Y ella me contestó, eres un crack. Yo le dije, con un piquito. Y ella dijo, vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riéndose. Y esta sería pues la secuencia de todo. Así contaba. En su intervención, Rubiales también amenazó con demandar a Yolanda Díaz, la segunda vicepresidenta del gobierno español, y despotricó en contra del feminismo. El presidente de la RFEF dijo que el falso feminismo no busca la justicia, sino más bien no le importa la verdad, no le importan las personas, están esperando una ejecución para colgarse una medalla y decir que están avanzando cuando todo esto es lo contrario. En este mismo viernes 25 de agosto, Jenny Hermoso negó todo lo que dijo Rubiales. En una publicación en su cuenta de Instagram, acusó a Rubiales de faltar a la verdad y de asegurar que el beso no fue consentido. Hermoso escribió que también se sintió víctima de una agresión. La jugadora dijo que se le pidió que hiciera una declaración pública para rebajar la presión sobre el presidente. Sin embargo, decidió no hacerla, para no quitarle aún más protagonismo a un momento tan especial para mis compañeras y para mí misma. Y además, en el mismo texto, Jenny Hermoso dijo que luego de que surgieran estos reclamos por el beso no consentido, la federación le insistió y presionó a ella y a su familia para que se pronuncien. El comunicado termina diciendo que ella no tiene por qué apoyar a las personas que ha cometido esta acción en contra de mi voluntad sin respetarme. El sindicato de futbolistas FUTPRO publicó ese mismo viernes un comunicado a favor de Hermosa, firmado por otras 81 jugadoras españolas. El comunicado hizo que la Real Federación Española de Fútbol presentara supuestas pruebas en las que se ve que Rubiales es cargado por Hermoso. También aseguró que demandaría a la jugadora a la que califica de estar siendo utilizada por FUTPRO. El comunicado de la RFEF fue borrado pocas horas después, pero las evidencias fotográficas y en video que presentó la federación siguen dando vueltas en internet. Wow. La suspensión de la FIFA con respecto a esto, el sábado 26 de agosto, la Comisión de Disciplina de la FIFA anunció la suspensión provisional de Luis Rubiales por 90 días. En este tiempo, la FIFA le daría trámite al proceso de
disciplinario en contra del dirigente español que fue abierto 2 días antes. En la resolución de la FIFA ordena que Rubiales se abstenga mediante él mismo o terceros de contactar o intentar contactar a Jenni Hermoso y su entorno cercano. Pese a este comunicado de la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol ha buscado el apoyo de otras instituciones como la Unión Europea de Fútbol, Asociación FIFA, UEFA, organismo del que Rubiales es su vicepresidente. Pero el 28 de agosto el caso escaló aún más. Ángeles Béjar, la madre de Luis Rubiales, se ha encerrado en la iglesia de la Divina Pastora de Madrid, no es Madrid, es Motril, la segunda ciudad más importante de la provincia esta de Granada, en protesta por la que ha definido como un trato inhumano en contra de su hijito. Béjar se destacó en huelga de hambre hasta que se encuentre una solución a la cacería inhumana y sangrienta que estarían llevándose a cabo en contra su hijito con algo que no se lo merecía. Y ella y otros familiares del dirigente piden a Hermoso que diga la verdad y se ciñera pues a la versión que dijo el Principito, que dio al principio. Bueno, pero sí. La mañana del 28 de agosto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España anunció el inicio de las diligencias de investigación contra Rubiales, luego de recibir al menos 6 denuncias de personas particulares y asociaciones en contra del presidente de la RFEF por lo sucedido con la jugadora. Y estas se suman a la publicación de Hermoso en Instagram el día viernes 25 de agosto. La Fiscalía pidió a Jenni Hermoso que se ponga en contacto con ellos como víctima de un presunto delito de agresión sexual definido en el artículo 178 del Código Penal español, y este delito se define como la realización de un acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. De ser esto encontrado culpable por un juez, luego de esta investigación, Rubiales podría tener una condena entre 1 y 4 años de prisión. El mismo lunes 28 de agosto, la RFEF pidió a la UEFA que suspendiera a todos los equipos españoles de cualquier competencia internacional. ¿Y esto por qué? De acuerdo a la federación, existiría una intervención del Estado en asuntos que son estrictamente de la RFEF, lo que esto podría ser definido como injerencia gubernamental, algo que el reglamento de la FIFA y organismos afines asociados sanciona con suspensión de equipos y selecciones. La UEFA respondió asegurando que no va a intervenir ni tomar decisión sobre este caso.